Justo el día antes del inicio de las vacaciones, fui citado por el mismísimo presidente Sakayanagi en su oficina. La invitación me llegó a través de mi profesor de aula, Sakagami-sensei, mientras estaba en un lugar libre. Aunque parecía intrigado por la razón de mi citación, me aconsejó asistir puntualmente, comportarme con corrección y dar la mejor imagen posible como estudiante destacado de primer año. Era evidente que desconocía el verdadero motivo. Arisu ya me había adelantado que su padre quería hablar conmigo, principalmente porque ella había pedido que fuera su asistente personal durante las vacaciones. Siguiendo las palabras de mi profesor, me presenté a la hora acordada. Frente a la puerta de la oficina, toqué suavemente para anunciar mi llegada. Apenas unos segundos después, una mujer salió a recibirme, seguramente la secretaria del presidente. Son Gohan de la clase C de primer año, ¿verdad? Así es, he venido por invitación del presidente. Muy bien, por favor adelante y sígame. La seguí hasta el interior. La oficina no era ostentosa, sino sobria y profesional, decorada con algunas plantas en las esquinas. Al fondo, detrás de un escritorio ordenado, estaba el presidente Sakayanagi revisando documentos. Al notar mi presencia, me dedicó una sonrisa cordial. Estudiante Son Gohan, qué gusto tenerte aquí. Por favor, toma asiento. Gracias por el recibimiento, presidente Sakayanagi. La secretaria se retiró con una leve inclinación, dejándonos solos. El presidente se acomodó frente a mí, manteniendo un aire amable. Esta invitación podría ser algo repentina, pero supongo que mi hija te habrá explicado en parte la razón de que te llame aquí, ¿verdad? Es como usted dice, presidente Sakayanagi. ¿Puede llamarme por mi nombre, estudiante Son? Su actitud relajada disipó mis temores de causar una mala impresión. Sentí que podía hablar con él con naturalidad. Aunque mi hija Arisu tiene un gran talento al nivel intelectual, su enfermedad limita mucho el alcance de su extraordinario talento. Aún así, ha sabido convertir esa aparente debilidad en una fortaleza, donde su ingenio y control destacan sobre los demás. Me enorgullece que su carácter no se vea doblegada por su difícil situación, pero no puedo evitar preocuparme por su salud, sobre todo en lugares donde su condición se vuelve un riesgo, y sería muy complicado poder socorrerla a tiempo. Lo entiendo, Narumori-san. Intenté hablar con ella sobre lo que padece, pero no quiso profundizar mucho sobre el tema. Lo poco que se me basta para comprender que no es algo menor. Su enfermedad afecta gravemente su corazón y su desarrollo físico. He hecho todo lo posible para que su vida escolar fuera la más normal para ella, por eso me negué rotundamente cuando me pidió asistir al crucero, hasta que me habló de ti. Lo sé, y no fue la única que habló bien de mí, ¿verdad? Jajaja, así es. Nunca imaginé recibir una llamada de la señora Bulma, y menos aún escuchar cómo te elogiaba tanto. Fueron unos largos minutos en donde conversamos sobre ti. Ya veo, debió haber sido algo impactante. Obviamente. No todos los días recibo noticias de una antigua estudiante del instituto que ahora es heredera de una de las mayores empresas del mundo. Imagina mi sorpresa al saber te tiene en tal estima. ¿Bulma también estudió aquí? Aquello realmente me sorprendió. La mismísima Bulma había pasado por esta escuela en su juventud. Quizá esa fuera la razón del financiamiento que el instituto recibía de la corporación Cápsula, aunque aún no entendía por qué había llamado directamente al presidente para hablar de mí. Fue hace bastante tiempo, en los primeros años de la fundación de la escuela, cuando mi padre aún era el presidente. No tuve la oportunidad de conocerla personalmente, pero en los meses que estuvo aquí, tanto los estudiantes como profesores hablaban de ella como la más talentosa de todo el primer año. ¿Solo estuvo unos meses? ¿No se graduó aquí? Según los registros, permaneció menos de medio año antes de retirarse voluntariamente. Fue una lástima perder a una estudiante tan brillante como ella, aunque viendo todo lo que su familia logró después, supongo que tomó la decisión correcta en ese momento. No pude evitar sonreír con cierta incomodidad ante ese comentario. Aunque no conocía con exactitud las razones por las que Bulma había dejado la escuela, sí sabía lo que vino después, las aventuras junto a mi padre, la búsqueda de las esferas del dragón, los enemigos que enfrentaron juntos. Historias increíbles que pocos podrían creer y que por eso permanecían en silencio. Para Bulma, en aquel entonces, su mayor deseo era encontrar al mejor novio del mundo, y ese objetivo la llevó a vivir experiencias que marcarían su vida para siempre. Por curiosidad,
Revisé tus antecedentes para ver si tenías algún vínculo con la familia de Bulma, pero no encontré nada. Eso me sorprendió, porque ella hablaba de ti con tanta familiaridad, como si fueras parte de su propia familia. Bueno, es difícil de explicar en pocas palabras. En resumen, mi padre y Bulma son grandes amigos. Han superado juntos muchas dificultades, y con el paso de los años, ese lazo se volvió tan fuerte que nuestras familias terminaron formando una más grande. Lo entiendo. Ella misma me pidió que no te favoreciera en la escuela por tu vínculo con la corporación Cápsula. Solo me dijo que, si había alguien en quien confiar incluso mi propia vida, ese alguien eras tú, estudiante Son. Eso es muy halagador, quizá un poco exagerado, Narumori-san. Yo solo intento ayudar a los demás en lo que pueda. Lo sé, muchacho. Precisamente por eso te cité aquí, quiero confiarte la seguridad de mi hija, Son Gohan. Su voz cambió. El tono cordial se desvaneció, dejando paso a una solemnidad que me hizo enderezar la espalda. Arisu es orgullosa. No aceptaría que yo la favorezca como presidente de la escuela, y por eso no puedo intervenir directamente en cada decisión que tome. Pero tú puedes estar a su lado para ayudarla. Entiendo. Es una situación complicada, pero no se preocupe, no dejaré que nada malo le ocurra. Puede confiar en mí. Gracias, muchacho. Lo sabía desde antes, pero ahora estoy completamente seguro de que esta es la decisión correcta. Comprendí su preocupación, proteger a su hija sin arruinar su reputación ni su independencia. Sin embargo, en sus palabras percibí algo más, una inquietud que iba más allá de las vacaciones o la competencia escolar. No estaba seguro de qué era, pero sí de lo que debía hacer, dar lo mejor de mí para que el presidente Narumori jamás se arrepintiera de confiar en mí. Después de todo, nunca permitiría que una amiga sufriera daño alguno. Tenía pensado descansar el resto del día, dormir un poco antes de que empezaran las vacaciones. Sin embargo, justo al terminar las clases recibí un mensaje inesperado de mi maestra. Mientras caminaba hacia la salida del aula, la vi pasar por el pasillo. No nos cruzamos miradas, pero se acercó lo suficiente para susurrar. Ayano Kouji, te espero en el auditorio en la última presentación de hoy. El tono severo de sus palabras contrastaba con la actitud que mostraba en clase, cuando repasaba reglas o incluso se dejaba convencer por Horikita para salvar a su dou. Sabía que no podía ignorar su petición, ella conocía demasiado sobre mí, información que podría convertirme en un objetivo dentro de la clase. Fui al auditorio, donde se presentaba una obra sobre Ícaro y Dédalo. Desde la entrada la vi sentada en lo alto, apartada de los pocos espectadores. Aquello me dio mala espina, era evidente que buscaba una reunión privada. Subí hasta su fila y, tras un intercambio de miradas silenciosas, me senté a su lado. Permanecimos callados un buen rato, observando la obra. ¿De qué vamos a hablar? Estoy ocupada planeando mis vacaciones de verano. ¿Planeando? Curioso, porque apenas saliste del aula tomaste dirección a los dormitorios. ¿O acaso pensabas dar una vuelta completa hasta el centro comercial? Ignoré su burla. Aprovechaba que no estábamos vigilados para soltar comentarios infantiles, pero no me afectaba. Hoy te llamé para contarte mi historia personal. Algo que nunca he revelado desde que me convertí en maestra. No creo ser la persona indicada para escuchar algo tan íntimo, Chabashira-sensei. Aunque sentía cierta curiosidad, prefería estar descansando en mi habitación. Solo escucha. Y no lo repitas a nadie. Ah, muy bien. Como tu maestra principal, ¿cómo me ves? ¿Cómo me percibe la clase D? Por favor decídase, ¿quiere contarme su pasado o hacerme preguntas? Mi respuesta le molestó. Me miró con severidad y suspiró antes de continuar. Si no te importa la comparación, diría que eres una maestra fría, indiferente al futuro de la clase D. Tienes razón. No lo puedo negar. Pero la verdad es otra. Se detuvo un momento, observando la obra en silencio. Yo fui estudiante de esta escuela. En la misma clase que tú, la clase D. No sé por qué, pero no me sorprende. Su mirada se endureció, pero siguió hablando. En mi época, la diferencia entre clases no era tan extrema. No era una batalla triangular, sino rectangular. Al acercarnos a la graduación, la distancia entre la clase A y la D era menor a 100 puntos. Era un combate directo, hasta que un error trivial rompió el equilibrio. La fría y seria Chabashira-sensei tenía un pasado bastante lamentable. Si no lo estuviera escuchando directamente de ella,
me sería difícil creer que tuviera una historia tan triste como esa. Por cómo lo menciona, ese error lo cometió usted, ¿verdad? En efecto. Por mi culpa, la clase decayó en el infierno. Mis metas y sueños de llegar a la clase A se derrumbaron. Su voz cargaba un peso antiguo, un rencor que nunca había podido soltar. Comprendí que ese fracaso moldeó la persona que era ahora. Es triste, pero no entiendo por qué me cuenta esto. Es porque siento que tu existencia es esencial para alcanzar la clase A. Sus palabras eran halagadoras, pero también misteriosas, como si escondieran un significado más profundo. No tuve que esperar mucho para que todo se aclarara. Hace unos días, un hombre se puso en contacto con la escuela. Pidió explícitamente que expulsen a Kiyon y a Yanokouji. Por un instante efímero sentí como mi interior se quebraba. No sé si Chabacira-sensei lo notó, pero no era momento de mostrar debilidad. ¿Por qué pediría algo tan ambiguo? No sé quién era, pero está claro que ignoraron su petición. Después de todo, sigo aquí, ¿no? Por supuesto. No se puede expulsar a un alumno solo por lo que diga un tercero. Mientras seas estudiante, las reglas te protegen. Sin embargo, si causas problemas, la historia cambia. Fumar, robar, hacer trampa. Un escándalo y estarías fuera. Lo siento, pero a diferencia de Ícaro, no pienso acercarme al sol. No depende de tus intenciones. Si decido que eres un problema, la expulsión será inevitable. Mantuve mi voz neutra, mi actitud calmada. Era mi mejor método para pasar desapercibido. Pero con ella, no funcionaba. ¿Está amenazándome? Fui directa con esa interrogante, fingir ignorancia ya no era una opción. Este es el trato a Yanokouji. Tendrás como objetivo la clase A por mi bien. A cambio, te vigilaré para protegerte. ¿No crees que es un buen intercambio? No lo considero así. No quiero seguir escuchando esto. Entonces, me temo que serás expulsado. Perderás tu libertad. Y la clase D, una vez más, no alcanzará la clase A. No había vacilación en su voz. Estaba decidida. Sus sueños rotos pesaban más que cualquier valor como maestra. Déjame preguntarte una vez más. ¿Apuntarás a la clase A o serás expulsado? Elige. Ya no tenía sentido seguir aparentando ser un estudiante normal frente a ella. Mi libertad estaba en juego. Con un movimiento rápido, mi mano izquierda se cerró sobre su garganta. No para ahorcarla, sino para presionar su laringe con firmeza. Ella apenas reaccionó cuando sintió la presión. No me había dado cuenta de que aún no me rindo con alcanzar a la clase A. Con dificultad, Chabacira balbuceó esas palabras entre muecas de dolor, lágrimas que empezaban a formarse y un inútil intento de apartar mi mano de su garganta. Aún así, me sostuvo la mirada con una determinación renovada. Pensé que liderarías voluntariamente a la clase D, pero no puedo darte más tiempo. Decide ahora. ¿Me ayudarás o no? Su reacción me dejó claro que, incluso bajo presión, no se rendiría. Podría aumentar la fuerza, hacerle más daño, obligarla a desistir, pero las consecuencias serían inmediatas. Ella seguía siendo una maestra, y yo, a los ojos de todos, solo un estudiante más. Solté su cuello. Chabacira se llevó la mano a la garganta, soltando un quejido mientras intentaba recuperar el aire. Se arrepentirá de intentar usarme. A pesar de que vio una oscura parte de mi personalidad, ella me dedicó una sonrisa descarada, como si mi anterior acción no le hubiera afectado en nada. No te preocupes, mi vida está llena de remordimientos. Observé la marca roja que había quedado en su cuello. Había liberado un poco de mi verdadera fuerza, dejándome llevar por emociones que normalmente mantenía bajo control. El miedo a ser descubierta por aquel hombre había sido el detonante. Aún así, después de ver esa faceta mía, Chabacira demostró que no se dejaría amedrentar. Sus metas, absurdas o no, seguían intactas. Puede que jamás vuelva a respetarla como maestra, pero no pude evitar reconocer, aunque fuera en silencio, la firmeza de su determinación. El eterno mar de verano. El cielo azul que parecía no tener fin. El aire limpio y fresco. Navegábamos en el corazón del Pacífico, envueltos por la brisa salada que acariciaba la piel con suavidad. Era un verdadero paraíso marino. Observaba todo aquello desde una terraza cercana a la proa. No estaba solo, otros estudiantes también se habían reunido allí para contemplar la inmensidad del océano. Incluso el bullicio del trío de idiotas pasaba inadvertido, nadie se quejaba, porque cada uno quería disfrutar de ese instante a su manera.
Un grupo de chicas lideradas por Karuizawa apareció desde los compartimientos internos. Tras ellas, Kusida se acercó a la barandilla, justo donde yo descansaba. A diferencia de su habitual actitud alegre, esta vez parecía más serena, suspiró levemente y dejó que su mirada se perdiera en el horizonte. Era un comportamiento inusual en nuestra clase, pero comprensible. Después de las agotadoras pruebas parciales y los exámenes finales, por fin habíamos recibido las ansiadas vacaciones de verano. Aun con las noticias que circulaban desde hacía días sobre este crucero, seguía siendo impresionante que la escuela hubiera organizado un viaje tan lujoso, 2 semanas a bordo del Esperanza, un transatlántico con restaurantes de primera clase, teatro en vivo, piscinas, instalaciones de entretenimiento y un spa de lujo. Se decía incluso que la heredera de la corporación Cápsula planeaba reservar un crucero entero para su cumpleaños. Un capricho extravagante, sí, pero fácil de entender para alguien con tanto dinero. Para nosotros, estudiantes de la clase D, siempre preocupados por la escasez de puntos, esta experiencia era un regalo invaluable. El plan era pasar la primera semana en una pensión construida en una isla desierta y regresar después al crucero para disfrutar la segunda semana, antes de volver a la bahía de Tokio. El primer día nos dieron libertad total, desde el desayuno nos informaron que podíamos comportarnos como quisiéramos. Todos lo vimos como una trampa evidente, pero lo cierto es que las instalaciones del barco estaban abiertas de manera gratuita para los estudiantes. Y eso, para nosotros, era un auténtico salvavidas. Mientras reflexionaba sobre todo aquello, Kusida aprovechó el momento para acercarse un poco más. Con el ruido constante de los estudiantes en la cubierta, no necesitaba fingir su habitual sonrisa, por eso resultaba sorprendente verla tan pensativa, como si buscara a alguien con la mirada. Bueno, entonces, ¿qué hay de Horikita-san? ¿No suelen estar siempre juntos? Desde que cada una se dirigió a su habitación, no la he visto. Pensé que intentaría disfrutar de estas vacaciones y abrirse un poco más con la clase. Pero parece que prefiere su privacidad antes que hacer amigos. Tal vez esté cansada y haya decidido dormir una siesta. Ahora que lo pensaba, no recuerdo haberla visto en el comedor durante el desayuno, y aunque Horikita solía ser reservada, aislarse hasta ese punto resultaba peculiar. Creí que Kusida insistiría con más preguntas, pero se quedó en silencio. Ninguno de los dos dijo nada más, simplemente dejamos que el océano llenara el espacio entre nosotros. Quizá tenía más cosas que preguntarme, pero en ese instante la calma era demasiado valiosa para interrumpirla. Mientras los demás estudiantes se maravillaban con las instalaciones del crucero, yo encontraba gratificante este momento de quietud, aunque el bullicio de mis compañeros nunca terminaba de apagarse. Pensé que sería buena idea retirarme a descansar un rato. Si tenía suerte, al despertar podría disfrutar de la cena justo cuando el sol comenzara a hundirse en el horizonte. Me hubiera gustado seguir con la siesta, pero había olvidado que la habitación debía compartirse entre 4 estudiantes. En mi caso, me tocó junto a Sakura Airi, Asebe Haruka y Karuizawa Kei. No tenía ningún problema con Sakura ni con Asebe, en cambio, Karuizawa apenas aparecía por el dormitorio. Desde que llegamos, guardó sus cosas y se marchó de inmediato para reunirse con sus amigas. Era evidente que no quería pasar tiempo con nosotras. A mí no me importaba, y Asebe parecía pensar lo mismo, pero Sakura se mostró algo inquieta por esa actitud. Supongo que, para alguien como ella, que aún tenía dificultades para relacionarse, la salida apresurada de Karuizawa se interpretaba como rechazo. Por un momento pensé que Sakura se deprimiría, pero solo mostró un gesto decaído antes de disculparse y salir también de la habitación. Poco después, Asebe anunció que iría a probar la comida de los restaurantes y se marchó. Apenas cerró la puerta, mi estómago me recordó que yo también tenía hambre. El comentario de Asebe me había dejado antojada de probar la comida del crucero, y además no quería que pensaran que me pasaba el día entero durmiendo. Para mi sorpresa, el comedor principal estaba casi vacío. Solo algunos visitantes comían en silencio. Al revisar mis mensajes entendí la razón, la mayoría de los estudiantes se habían ido directamente a las piscinas, donde había un comedor con platos más marítimos. Podía imaginar que muchos buscaban refrescarse bajo el calor del océano, aunque sospechaba que los chicos, en su mayoría, estaban más interesados en ver a las chicas en bikini. Tras terminar mi comida, pensé en regresar a descansar, pero recibí un mensaje de Horikita. Me pedía con urgencia que nos encontráramos cerca de las piscinas, en la zona donde servían bebidas y refrescos.
Me pareció extraño que no eligiera un lugar más privado, aunque supuse que, siendo ya algo tarde, no habría demasiados estudiantes allí. No tardé en llegar. La encontré sentada frente a la mesa de bebidas, con una ligera casaca puesta a pesar del calor, leyendo un pequeño libro. Sin perder tiempo, me acerqué y tomé asiento a su lado. ¡Qué rápido! El mensaje parecía bastante urgente, además de que no estaba lejos de aquí. Dime, Ayanokji-kun, ¿crees que este viaje sea solo unas vacaciones? ¿Por qué lo preguntas? ¿Sospechas que pueda pasar algo? Desde que supe de estas vacaciones pagadas, tuve una inquietud. La escuela expulsa estudiantes con facilidad por reprobar exámenes, así que me cuesta creer que ahora nos favorezcan con un viaje tan costoso. Sus palabras resonaron con mis propias sospechas. Desde que nos hablaron de los exámenes especiales, no se había vuelto a mencionar nada. Sería ilógico que la escuela dejara pasar la oportunidad de imponer otra prueba, sobre todo considerando la competencia entre clases desde mayo. Si lo dices así, puede que haya una trampa. El barco se dirige a un internado en una isla del sur, propiedad de la escuela. Quizá allí nos pongan a prueba. No debemos bajar la guardia. Ahora que lo notaba, su voz sonaba más débil de lo habitual. Fue entonces cuando noté su postura, no tan firme como siempre, y el gesto de sobarse el brazo con discreción. ¿Sucede algo, Horikita? ¿Te ves cansada? No es nada. Solo me cuesta acostumbrarme al cambio de ambiente. ¿Por eso llevas esa casaca? ¿Sientes frío con este calor? Guardó silencio. Esa negativa implícita bastaba para entender que no admitiría estar enferma. Su terquedad seguía intacta, incluso en ese estado. No comprendía por qué había aceptado venir si no se sentía bien, ni por qué no lo había comunicado a la maestra. Pero estaba seguro de que, si alguien se lo mencionaba, reaccionaría mal. Sea como sea, deberías volver a tu habitación. Si te resfrías, todo empeorará. Tardó en responder, pero finalmente asintió con un leve gesto y se levantó, caminando hacia los dormitorios. Solo pude suspirar. Aunque Horikita había mejorado poco a poco, su orgullo seguía siendo una barrera difícil de derribar. Al quedarme sola en la mesa de bebidas, pedí una helada para pasar el rato. No tenía asuntos pendientes y tampoco me agradaba pasar todo el día en cama. El sol ya comenzaba a ocultarse, así que decidí pasear por la cubierta del barco. Quería grabar en mi memoria estas vistas únicas, quién sabe si volvería a tener otra oportunidad de relajarme en medio del inmenso mar. Durante mi caminata, noté a una estudiante solitaria junto al vidrio de seguridad. Al acercarme, distinguí que murmuraba algo frente a su propio reflejo. Estaba tan concentrada que no se dio cuenta de mi presencia. Y pensaba que tal vez quisieras. Alcancé a escuchar fragmentos. Su voz tímida, dulce y el rubor en sus mejillas delataban que estaba practicando una confesión de amor. Quisiera salir con mi ¿Sakura? boa. Mi voz la sorprendió tanto que soltó un chillido adorable. ¿Qué sucede? ¿Cuánto tiempo llevas ahí? Acabo de llegar. ¿Escuchaste lo que estaba diciendo? Bueno, solo un poco de lo último. Ah, qué vergüenza, realmente lo oíste. Con el rostro encendido, ocultó su cara entre las manos para evitar mirarme. No tienes que avergonzarte, Sakura. Más bien debería disculparme por aparecer de repente y asustarte. No, solo estaba hablando de algo sin importancia. Debí hacerlo en un lugar más privado. Sé que no me corresponde saberlo, pero, ¿estabas practicando una confesión? Otro chillido escapó de sus labios. La había descubierto y eso la ponía aún más nerviosa. Perdón, no debí preguntarte algo tan personal. Pasó un largo silencio antes de que lograra calmarse. Sus mejillas seguían sonrojadas, pero ya no parecía tan alterada. Quizá hubiera sido mejor practicar en la habitación. Ahora está vacía, tendrías todo el espacio para ti sola. Eso no lo había considerado. Tenía miedo de que alguna de ustedes entrara de repente y me viera, diciendo algo así. Todavía no tengo el valor para hablar con otras personas. Ya veo. Por eso elegiste este lugar, casi nadie pasa por aquí a estas horas. Lamento haber arruinado tu plan. Está bien, de cierto modo, me alivia que haya sido tú quien lo escuchó y no otra persona. ¿De verdad? ¿Me tienes en tan alta estima? Por supuesto. Cualquier amiga de Gohan también es mi amiga. No era difícil deducir que la persona que le gustaba a Sakura era Gohan. Hablar también de él, incluso tener esa idea de sus amigas son también mis amigas, solo podía esperarse de alguien que lo apreciaba profundamente.
Entiendo, supongo que debo agradecerle a Sonkun por eso entonces. No hagas eso. Por favor. Apenas mencioné su nombre, Sakura reaccionó alterada. No esperaba que lo valorara tanto. Perdón. No quería gritarte. Es solo que no quiero que él se entere de esto, por favor. Descuida, no hiciste nada malo. Creo que cualquier estudiante enamorado haría lo mismo que tú. ¿Enamorada? Incluso esa palabra me cuesta pronunciarla. Ya veo. Incluso practicar la confesión te resulta difícil. Aunque estoy mejorando en hablar con los demás, este tipo de cosas son complicadas. Lo entiendo. Pero no deberías mortificarte, Sakura. Más que nada, disfruta la cercanía que tienes con esa persona. ¿Sé cercanía? ¿A qué te refieres? Aun con tus dificultades para socializar, tuviste el valor de practicar una confesión. Eso significa que él es alguien con quien puedes hablar sin problemas. No te fuerces en algo para lo que aún no estás preparada. Entiendo, en verdad eres de mucha ayuda, Ayano Kouji-kun. Si sigues mi consejo, aprovecha cada momento con él. Demuéstrale que, además de ser una gran amiga, también puedes ser la mejor novia que pueda tener. ¿La mejor novia? Por supuesto. No te subestimes, Sakura. Tienes una belleza natural que cualquiera envidiaría, y eres dulce y tierna incluso en los momentos más inesperados. Básicamente, eres el ideal de novia para cualquier estudiante. ¿Ideal perfecto? Por favor no digas más, Ayano Kouji-kun. Incapaz de soportar mis palabras, Sakura salió corriendo hacia los dormitorios, completamente sonrojada. Mi intento de bromear había sido demasiado. Creí que teníamos la confianza suficiente para decirnos cosas de ese estilo, pero solo logré ponerla más nerviosa. Supongo que, otra vez, arruiné una buena oportunidad para acercarme a una compañera de clase. Ayano Kouji-kun, ¿qué haces por aquí? Para mi sorpresa, Kusida apareció desde la dirección opuesta a la que Sakura había corrido. A diferencia de la mañana, llevaba de nuevo esa sonrisa habitual. La persona que te acompañaba era Airi-chan, ¿verdad? ¿Por qué salió corriendo? ¿Pasa algo entre ustedes? No es nada. Intenté gastarle una broma, pero no esperaba que reaccionara así. Tendré que disculparme cuando la vea. No deberías actuar de esa manera con alguien tan tímida, Ayano Kouji-kun. Solo hice un asentimiento ante el reproche de Kusida, no pude evitar pensar en las veces que Horikita me regañaba, y la forma en cada respuesta que le daba solo la hacían enojar más. Las estrellas se ven hermosas, ¿no crees? Al estar lejos de las luces de la ciudad, el cielo nocturno se muestra más claro. Tienes razón. No tendremos otra oportunidad de ver algo así. Su tono solemne me inquietó. El lugar estaba casi vacío, algunos se dirigían a los dormitorios, otros a seguir festejando. La situación me recordó demasiado a aquella noche en que descubrí su verdadera personalidad. Solo esperaba que no terminara en una amenaza. Lo he estado pensando, ¿por qué cada vez que hablaba contigo me sentía liberada, como si me quitara un peso de encima? Kusida se apoyó en contra del cristal, dándome la espalda. Después de estar reflexionando sobre eso, recordando nuestras conversaciones, los pequeños momentos, incluso las palabras entre líneas, finalmente entendí por qué me sentía así contigo, Ayano Kouji-kun. Al girarse, su mirada volvió a ser fría y calculadora. No era ira ciega, sino una molestia contenida. Tú ya sabías sobre esta faceta mía, ¿verdad? Su declaración fue directa, con el mismo tono serio que usó cuando amenazó a Gohan. Guardé silencio unos segundos, fingir ignorancia solo empeoraría las cosas. Es como dices. Lo sé desde hace tiempo. ¿Acaso Horikita te contó algo sobre mí? Resultaba curioso que mencionara a Horikita en este momento. Tenía claro que Kusida guardaba cierto resentimiento hacia ella, aunque sospechaba que ese odio interno se debía a algo más, quizá al hecho de que Horikita conocía su verdadera personalidad. Nunca hablamos de ti. Ni siquiera mostró interés en querer hacerlo. Tal vez porque no quería tenerte cerca, o simplemente porque no le importabas. En realidad, más allá de las conversaciones sobre la clase, lo único que hacía era insultarme o molestarse conmigo. No necesitaba inventar nada, eso era exactamente lo que Horikita pensaba. Siempre enfocada en sus objetivos, sin permitir que nada ni nadie se interpusiera en su camino. Pareces conocerla bien. ¿Cómo puedo estar segura de que no me mientes por petición suya? No tienes ninguna garantía, Kusida. Solo depende de si decides creerme o no. Jaja, qué gracioso.
Me confiesas todo sin nada que respalde tus palabras. No sé si reírme de tu honestidad o de tu torpeza, allanó Kouji-kun. No había razón para ocultarlo. Al fin y al cabo, tú buscabas confirmar si alguien sabía tu secreto. Y yo, lo único que podía perder, era una amiga. Permanecimos un largo rato mirándonos fijamente. Sus ojos fríos contenían una molestia a punto de estallar, los míos se mantenían tranquilos, impasibles, atentos a cualquier movimiento. Supongo que esta será la última vez que podamos llamarnos amigas, ¿no es así, Ayano Kouji-kun? Eso parece, Kusida. Fue divertido mientras duró. Con esas palabras me retiré en silencio. No hubo un último reproche ni un arrebato de su parte, solo un silencio profundo que sellaba el final de nuestra breve amistad. Ahora solo quedaba esperar si este suceso se convertiría en un problema futuro. Y si así fuera, tendría que defenderme con todo lo que tenía. No por nada guardaba desde hace tiempo aquel vídeo de lo ocurrido aquella noche. Después del desayuno tuve que dirigirme directamente a los dormitorios. No iba solo, a mi lado caminaba Sakayanagi Arisu. Mientras los demás estudiantes disfrutaban de la vista del mar, yo cargaba tanto mi equipaje como el suyo. Como no podía desplazarse con facilidad sin su bastón, me correspondía ayudarla. Lamento que no puedas disfrutar de la vista al océano por mi culpa, Son-kun. No te preocupes. Ayudarte es mi prioridad ahora. Además, no es la primera vez que estoy en medio del vasto mar. Oh, qué interesante. ¿Acaso has viajado antes en el pasado? Sí, con mi padre. Cuando era pequeño solíamos visitar a unos viejos amigos en verano. Vivían en una isla, así que siempre cruzábamos el mar para llegar. Fascinante. Me impresiona el tipo de personas con las que tienes cercanía, Son-kun. Entre charla y recuerdos, llegamos a la habitación asignada para Sakayanagi. A diferencia de los visitantes, los estudiantes debíamos compartir los dormitorios entre 4. Para ella era una ventaja, tendría 3 compañeras que podrían ayudarla en caso de cualquier percance. Abrí la puerta y dejé su equipaje junto al armario. No quería quedarme demasiado tiempo allí, al fin y al cabo, era un cuarto exclusivo para chicas. Gracias por ayudarme con mi equipaje, Son-kun. Eres todo un caballero. No iba a dejarte con todas tus cosas en el pasillo, Sakayanagi-san. Con la última mochila acomodada, mi tarea estaba cumplida. Ahora debía buscar mi propio dormitorio y guardar mis pertenencias. También debo revisar en qué número de habitación me hospedaré. ¿Quieres que me quede en la puerta hasta que llegue alguna de tus compañeras? Agradezco tu preocupación. Una de ellas es una amiga muy preciada, así que estaré en buenas manos. Entiendo, entonces será mejor que me retire. No sería apropiado quedarme demasiado tiempo en una habitación de chicas. Fufu, lo sé. Pero no olvides estar atento a mis mensajes. Me gustaría ver el océano contigo antes del atardecer. Muy bien. Escríbeme y vendré lo más rápido posible. Con una breve despedida, salí de la habitación. Según la distribución de los dormitorios, el de los varones no estaba lejos de allí. Recibí una notificación con los nombres de mis compañeros de habitación, Satoru Kaneda, Albert Yamada y Ryuen Kakeru. Los 2 primeros eran fervientes seguidores de Ryuen. Satoru actuaba como su secretario, organizando las sesiones de estudio y manteniendo el orden, mientras que Albert era su hombre de confianza, su seguridad personal. No tenía problemas con ninguno de ellos, pero tampoco podía confiar ciegamente. Aunque existía un acuerdo con Ryuen para mantener cierto orden en la clase, sabía que su orgullo no le permitiría quedarse quieto. Esta era una oportunidad para vigilarlo de cerca, tener a sus 2 seguidores más cercanos en la misma habitación facilitaría descubrir cualquier plan que pudieran tramar. Caminando por el pasillo, me acerqué a la puerta de mi dormitorio. Justo en ese momento salió Kaneda, quien se sorprendió al verme, aunque enseguida me saludó con una sonrisa amistosa. Son-kun, pensé que tardarías más en llegar. Ya terminé de guardar mis cosas. Ya veo. ¿Eres el primero en llegar, Kaneda? ¿O Ryuen está dentro? No, él y Yamada-kun prefirieron recorrer los servicios del crucero. Dijo que después de ese paseo te buscaría para hablar del tema pendiente que tienes como guardián personal. Entiendo, ya presentía que quería discutir eso. Recordé la conversación que tuvimos camino a la bahía de Tokio.
Le expliqué a Ryuen que sería acompañante de Sakayanagi durante estas 2 semanas, ayudándola en todo lo necesario. Al principio se mostró intrigado por la petición de una líder de la clase A, pero le dejé claro que no afectaría en nada a nuestra clase. Pareció satisfecho, aunque era evidente que aún tenía dudas. ¿Y tú, Kaneda? ¿Irás con Ryuen ahora? No. Al igual que él, quiero aprovechar este día libre para divertirme. Nos indicó que lo usáramos para descansar y holgazanear. Jeje, eso suena como algo que Ryuen diría. Entonces no te detengo más, yo también pienso relajarme después de guardar mis cosas. Ok, nos vemos, Son-kun. Tras despedirme, entré en la habitación. A diferencia del dormitorio de Sakayanagi, este era más sobrio, sin acabados finos ni tocadores, solo 4 muebles grandes para guardar nuestras pertenencias. Lo primero que pensé fue en verificar qué planes tendría Sakayanagi para el día. Quizá quisiera ver el océano desde la cubierta, como había mencionado. Si era así, debía estar a su lado. Después, si el tiempo lo permitía, le propondría cenar en el restaurante. Con los servicios gratuitos para los estudiantes, era la ocasión perfecta para probar la comida de primera clase. Esperaba que a Sakayanagi le agradara este plan. Junto a Sakayanagi, que aceptó con gusto mi idea de almorzar juntos, aprendí lo necesario para no cometer errores en aquel restaurante refinado. Ella me indicó cómo debía pedir, qué utensilios usar y el orden correcto de los platos. Gracias a sus consejos evité cualquier momento bochornoso. Pese a las normas de etiqueta que podían resultar abrumadoras para quienes no las conocían, la comida fue deliciosa. Una lástima que, por la presencia de tantos estudiantes, no pudiera repetir. Al terminar, fuimos a la cubierta. Según sus palabras, ver el sol hundirse en el horizonte era una experiencia maravillosa. Nos acomodamos cerca de un puesto de bebidas. Después de la caminata, se me antojó algo refrescante y ella también aceptó. Le llevé una lata y la observó con curiosidad. Estoy acostumbrada a que una amiga me haga este tipo de recados. Se me olvidó decirte mi sabor favorito, Son-kun. Oh, entiendo, ¿quieres que le cambie por otro? No hay necesidad. Siempre es bueno probar cosas distintas. Con un gesto ligero, tomó un sorbo. Yo la imité, bebiendo de la mía. Este sabor frutal es agradable. Calma la sed y deja un toque dulce en la boca. Fue la primera bebida que probé el primer día de clases. Siempre guardo algunas en mi habitación para la semana. Fufu, mientras más tiempo paso contigo, más aprendo de tus preferencias, Son-kun. Reí suavemente ante su comentario. Aún con su actitud analítica y segura, Sakayanagi seguía siendo una estudiante como cualquier otra, disfrutando de pequeños momentos, charlar, comer, compartir una bebida. Tal como dijo en broma la primera vez que nos conocimos, seguía siendo una chica normal, una doncella que encontraba entretenimiento en asuntos triviales. Vaya, me tomó un tiempo encontrarte, Son-kun. Veo que estabas ocupado aquí. La voz de Ryuen interrumpió nuestra charla. Se acercaba con paso firme, seguido de llamada, que lo escoltaba como un guardia personal. ¿Acaso interrumpí su pequeña cita? Si es así, me disculpo. Pero tengo asuntos que atender contigo. No es como lo pintas. Solo estábamos descansando, Ryuen. Kaneda me dijo que querías hablar conmigo desde la mañana. Pensé que lo haríamos en la habitación compartida. Mejor ahorrémonos el tiempo y resolvamos esto ahora. Además, ya que la señorita está presente, conviene discutirlo aquí. Aunque sus palabras no eran abiertamente ofensivas, la hostilidad hacia Sakayanagi era evidente. Fufu, no es necesario este tono, Ryuen-kun. Solo disfruto de una bebida con mi amigo, Son-kun. ¿Y debo creer que eso es todo? ¿Qué vienes a pasar las vacaciones como una princesa mimada? Puedes pensarlo como quieras. Mis asuntos no competen a otros estudiantes, y menos a alguien como tú. ¿No me competen? Has involucrado a un miembro de mi clase en tus caprichos. Ya tienes sirvientes en la clase A, ¿ahora planeas reclutarlo también como lacayo? Fufu, no seas tan paranoico. Y no uses ese término tan despectivo. A diferencia tuya, yo cuido de quienes me siguen. La tensión crecía. Aunque ninguno utilizaba insultos directos, la hostilidad era palpable. Me preocupaba que Ryuen, fiel a su carácter, pudiera intentar algo contra Sakayanagi. Yo acepté acompañarla, Ryuen. Nadie me obligó. Fue decisión mía ayudarla.
Instintivamente me coloqué delante de Sakayanagi, bloqueando cualquier intento de acercamiento. No seas ingenuo. Sabes tan bien como yo que ella oculta intenciones detrás de todo esto. Si es así, me atengo a las consecuencias. Hasta entonces, velaré por su seguridad. Mi voz firme dejó claro que no retrocedería. Ryuen me observó en silencio, con una molestia evidente en sus ojos. Aunque compartíamos una alianza para liderar la clase, nuestras formas de guiar a los demás siempre chocaban. Fufu, agradezco tu confianza, Son-kun. Y para tranquilizarte, Ryuen-kun, mi presencia no afectará a tu clase. De hecho, mi participación aquí ni siquiera estaba estipulada en el cronograma oficial. Básicamente, es como si estuviera ausente durante estas 2 semanas. Así que puedes dejar de lado tu paranoia. Solo quiero disfrutar de estas vacaciones. TSK, más vale que no me mientas, Sakayanagi. No querrás que concentre todos mis esfuerzos contra tu clase. Con esas palabras, Ryuen se dio media vuelta y se marchó junto a Yamada. El tono de su última advertencia dejaba claro que no estaba convencido, pero mientras yo estuviera al lado de Sakayanagi, no podía hacer nada más. Solté un suspiro pesado. La situación podía empeorar en cualquier momento. El silencio de Ryuen, sin burlas ni réplicas, solo significaba que dejaría este asunto para más adelante. Sí que lo tienes difícil en tu clase, Son-kun. Un chico como Ryuen-kun será complicado de controlar si lo que buscas es cooperación mutua. Tienes razón, pero, en comparación con otras opciones, esta es la mejor que puedo tomar. Fufu, esa actitud tuya de querer ayudar a todos es admirable. Solo espero que mantengas esa voluntad inquebrantable durante estos 3 años de escuela. Sabía muy bien lo complicado que sería mantener a mis compañeros alejados de los problemas que Ryuen pudiera causar. Esta breve discusión había sido un reflejo claro, incluso con nuestra alianza, no bastaba para evitar conflictos. Aún así, Son-kun, ya que lo mencionó Ryuen-kun, ¿no te interesaría unirte a mi pequeño grupo? Espera, ¿era cierto lo que estaba diciendo? Pensé que estaba bromeando contigo, y que tú solo le respondías con sarcasmo. Fufu, no entiendes muchas cosas, Son-kun. Es verdad, varios compañeros de mi clase me siguen como su líder. Y como te dije, cuido bien de ellos. Estoy segura de que te agradarían si los conocieras, les caerías muy bien. Bueno, no me molestaría conocer a tus amigos. Aunque esa idea de seguirte como líder, no sé cómo podría afectarnos, ya que somos de clases distintas. No te preocupes por eso. Los demás estudiantes solo verán que mi liderazgo es tan sobresaliente que incluso alumnos de otras clases prefieren seguirme antes que a sus propios líderes. Además, hacer enfadar a Ryuen-kun sería la mejor parte de todo. Jeje, supongo que se merece una buena reprimenda por lo que te dijo antes. Aunque aceptara seguirte como líder, no veo cómo podría beneficiarte. Al final, solo soy un estudiante normal con buenas notas, no creo que eso aporte mucho a la clase A. Pero si alguna vez necesitaras ayuda, iría sin dudarlo. Para eso somos amigos. Fufu, eres alguien bastante complicado de entender, Son-kun. Pero me alegra saber que podré contar contigo en el futuro. Al terminar nuestras bebidas, vimos cómo el sol comenzaba a ocultarse en el horizonte. El reflejo sobre el océano hacía que la vista fuera realmente hermosa. Nos quedamos unos minutos más disfrutando del paisaje hasta que la noche cayó por completo. Para evitar cualquier accidente, lo mejor era regresar a nuestros respectivos dormitorios. Será mejor que regrese a mi habitación, Son-kun. No quiero exponerme demasiado a la brisa del mar. Entiendo, ¿quieres que te acompañe? Fufu, no es necesario. Ya pedí a alguien que me alcance. Ya veo, entonces nos despedimos por ahora. Fue una salida agradable. Aún con la inesperada visita de tu compañero, me divertí mucho. Espero que podamos repetirlo más seguido. Lo mismo digo, Sakayanagi-san. Ojalá la próxima vez nadie nos interrumpa. Fufu, pienso igual, Son-kun. Hasta mañana. Con una breve despedida, se marchó hacia los dormitorios. Aún con el bastón, caminaba con firmeza, casi sin dificultad. Me pregunté cuánto tiempo habría vivido así, si su enfermedad la acompañaba desde el nacimiento. Por un instante pensé en Dende. Su habilidad para sanar heridas era extraordinaria, pero no sabía si podía curar enfermedades.
Tal vez debería preguntarle la próxima vez que lo visitara. Aunque su misión como Kamisama era proteger la Tierra de amenazas, no podía depender de él para cada problema humano. El sol ya se había ocultado. Decidí regresar también a mi habitación y pedir al servicio del crucero que me llevara la cena al cuarto. Mientras caminaba por la cubierta, sentí una presencia conocida. Era Kusida. Aún desde la distancia, aquella sensación me recordó la noche en el mirador de la escuela, cuando descubrí su verdadera faceta. Por un instante pensé en no acercarme, pero al observarla con más atención noté un leve atisbo de tristeza en su expresión, algo que nunca había visto en ella. «Kikyo, ¿está todo bien?». Al estar cerca de ella, le habla en susurro para no sorprenderla. Al girarse, frunció el ceño. No parecía cómoda con mi presencia, había molestia en su mirada, aunque más suave que la que mostraba cuando dejaba ver su verdadero carácter. ¿Qué haces aquí? ¿Me estabas siguiendo? No, solo volvía a mi dormitorio. Te vi sola y un poco triste. ¿Triste? ¿De qué hablas? ¿Crees que estoy deprimida o a punto de llorar? No me refería a eso. Más bien parecía que algo te había afectado, como si te hubieran dicho algo que realmente te entristeciera. Por un momento se sorprendió, aunque enseguida desvió la mirada hacia el mar. Es un asunto sin importancia. No quiero que te entrometas. Entiendo, entonces no preguntaré más. Ja. Al menos sabes cuál es el riesgo de tu curiosidad. Sus cambios de actitud me desconcertaban. Era difícil tratar con ella de esta forma, sin que diera un mínimo espacio para suavizar la tensión. Escuché que ahora haces de niñera, cuidando a una chica que apenas puede mantenerse de pie. ¿Es cierto? Por favor, no digas eso. Solo estoy ayudando a una amiga. Oh. ¿Así que el educado y amable Gohan se ha vuelto cercano a esa estudiante? ¿La valoras tanto como para corregirme? No entiendo del todo a qué te refieres, pero no puedo ignorar la forma en que hablas de ella, sobre todo cuando ni siquiera la conoces, Kikyo. Ten cuidado con tus palabras, Son Gohan. Aunque me caigas relativamente bien, no creas que por eso pasaré por alto lo que digas. Sabes lo que puedes perder si me haces enfadar. Si ese fuera el caso, no tendría sentido que siguiéramos viéndonos como amigos. Ja, ja, ja. ¿Por qué eres tan crédulo, Gohan? Todo eso fue un espectáculo para mi entretenimiento, para fortalecer mi reputación como amiga de otras clases. Puede ser cierto, pero también sé que en cada momento que compartimos, ya sea charlando, comiendo o paseando por la escuela, lo disfrutas de verdad. Quizá tus intenciones sean otras, pero sé que esos instantes te resultan agradables, igual que a mí. Permanecimos en silencio. Su expresión era una mezcla de sorpresa y molestia. Yo quería ser completamente sincero con ella, no había razón para mentir. Para mí, Kusida era una amiga, y como tal, quería que supiera que no necesitaba fingir conmigo. Detente, lo que intentas hacer, para de una vez. Su voz sonaba apagada, con la mirada baja y los hombros temblando ligeramente. Si crees que, con esas palabras, recordando momentos insignificantes o apelando a una falsa amabilidad lograrás que cambie, estás equivocado. Nada ni nadie hará que deje de ser quien soy. Y si insistes, te arrepentirás. A pesar de lo cruel de su declaración, no tenía la firmeza suficiente. Incluso cuando levantó la mirada para mostrarme un gesto de ira, sus manos seguían temblando. No intento que cambies, Kikyo. Nadie cambia, solo mejoramos. No quiero que dejes de ser quien eres, sino que sepas que hay personas que no te apartarán por mostrar tu verdadero yo. Amable, calculadora, grosera, atenta, buena oyente, todo eso eres tú. Y yo quiero ser amigo de esa verdadera Kikyo. Su incredulidad fue evidente. El odio en sus ojos se desvaneció, reemplazado por confusión y sorpresa. Permaneció en silencio, con una expresión en conflicto, molestia, sorpresa y finalmente una mirada reflexiva, impasible. Tras un largo suspiro, finalmente habló. Eres un tonto, Gohan, sabes lo que podría causarte y aún así tientas tu suerte. Si sirve para ayudarte, estoy feliz de hacerlo. Y lo sigues haciendo. Me vas a hacer enojar, Gohan. Su arrebato me hizo reír suavemente. No era la reacción que esperaba, su rostro estaba sonrojado, con una mueca fingida, más parecido al de una niña consentida que al de alguien furioso. Borra esa tonta sonrisa de tu rostro. Es que no pude evitarlo. Tus cambios de actitud son divertidos. Quizás sea otra de tus cualidades. No bromees conmigo, Gohan.
No creas que dejaré pasar que te rías de mí. Está bien, no lo haré más. Perdóname, Kikyo. Me incliné en señal de disculpa. Ella solo bufó con molestia. Odio esa confianza tuya. No pienses que por decirme todo eso seré suave contigo. Aún me disgusta que sepas mi secreto. No puedo cambiar eso. Pero ya que tú conoces secretos míos, creo que tenemos un vínculo peculiar, ¿no crees? Jaja, dices cosas muy chistosas, Gohan. Si quieres que haya armonía entre nosotros, deberías hacer algo por mí, para que estés segura de que no me traicionarás. Sus palabras me hicieron recordar aquella noche, su amenaza para que guardara silencio. El recuerdo me puso nervioso. Realmente no sé qué cosa debería hacer para que estás tranquila, pero solo te pido que no vuelvas a algo tan vergonzoso como esa vez. ¿Vergonzoso? ¿A qué rayos te refieres? Guardé silencio, desviando la mirada. Ella me observó con creciente sospecha. ¿Y ahora por qué no respondes? ¿Te sientes mal? ¿Por qué te sonrojas? Espera. ¿Cómo esa vez? ¿Algo vergonzoso? Al comprender a qué me refería, su rostro se enrojeció por la ira y vergüenza. Maldito pervertido. ¿Acaso querías que hiciera otra vez eso contigo? Por supuesto que no. No entendía a qué te referías con hacer algo por ti. Tú. Desvergonzado, indecente, animal. Me quedé en silencio mientras ella descargaba insultos. Finalmente, agotada, me miró con un ceño profundo. Estoy harta. No pienso volver a hablarte. Se marchó furiosa, bufando en cada paso. Solté un suspiro pesado. No esperaba que la conversación terminara así. Tal vez no aceptó mis palabras, pero al menos ahora sabía lo que realmente pensaba de ella. No sé cómo afectará esto nuestra amistad, pero espero que podamos superarlo y seguir compartiendo recuerdos en la escuela. Sin perder más tiempo, decidí volver a mi habitación. Aún con ese momento incómodo con Kikyo, no era lo único que debía enfrentar. Después de todo, Ryuen sería mi compañero de cuarto durante estas 2 semanas de vacaciones. Solo espero que, a diferencia de cómo actúa en clase, no se comporte igual ahora que compartimos el mismo dormitorio. No me gustaría tener que actuar como guardián mientras intento dormir. Estar atento a cualquier problema que pudiera causar sería agotador. Como estaba acostumbrada a despertarme temprano, vi que mis compañeras de habitación aún seguían dormidas. Aproveché ese tiempo libre y me tomé una ducha. Al terminar, en la entrada del baño ya estaba Karuizawa esperando. Al verla con una expresión frenética pensé que me diría algo, pero parecía más preocupada que otra cosa. Le di paso para que entrara y lo hizo rápidamente, no sin antes echar llave a la puerta. Me pareció extraño. Al fin y al cabo, todas éramos chicas, no pensé que habría problemas si por accidente nos veíamos en paños menores. Supuse que, aunque fuéramos compañeras de clase, no teníamos la suficiente confianza para ignorar esos detalles. Lo curioso fue que, al entrar, vi por un instante un sentimiento de pánico en sus ojos, muy distinto a la actitud confiada y arrogante que mostraba frente a sus amigas. Al poco rato, todas ya se habían duchado y cambiado. Karuizawa fue la primera en salir, sin siquiera despedirse. Para mi sorpresa, Sakura no reaccionó ante esa actitud, simplemente suspiró, mientras Hasebe reía nerviosamente. Curiosamente, ellas parecían congeniar bien, al punto de decidir ir juntas a desayunar. Como era de esperar, Hasebe llevaba la conversación, y Sakura respondía con comodidad a sus comentarios. Sakura quiso invitarme también, pero amablemente le dije que haría unas cosas antes de desayunar, que no se preocupara y que disfrutara la hora libre. Con un asentimiento, Hasebe y Sakura se despidieron, dejándome sola en la habitación. Aproveché ese momento para meditar. La situación de ayer con Kusida me había tomado por sorpresa. Creí que, quizá en unas semanas, ella descubriría que conocía su secreto. No pensé que me encararía tan pronto. Sin embargo, su reacción no fue tan intensa como esperaba, más que molesta, parecía decepcionada. Supongo que esa dinámica de hablar entre líneas y ocultar detalles era algo que también disfrutaba. Lástima que eso terminara ayer. Sea cual sea su intención, debía estar preparada. Apenas regresé a mi habitación anoche, guardé el archivo de vídeo que había grabado con mi celular en una publicación privada del foro. Solo yo podía visualizarlo, pero si la situación lo requería, bastaría con cambiar la configuración para hacerlo público.
Por supuesto, no lo hice con mi cuenta personal. Gastando algunos puntos privados, conseguí una cuenta anónima que debía pagar mensualmente para evitar que fuera borrada. No me importaba, el costo era mínimo y se convertiría en mi salvaguarda ante cualquier acusación de Kusida. No me gustaba recurrir a estos métodos, pero si ella ponía en riesgo mi estadía en la escuela, tendría que defender la libertad que había conseguido aquí. Solté un suspiro pesado. Ya habían pasado varios minutos y no quería quedarme todo el día sola en la habitación. Decidí salir también, no iba a perderme el desayuno, menos aún sabiendo la enorme variedad de sabores que ofrecían a los estudiantes. Buenos días a todos, pronto se podrá ver la isla, esperemos que se tomen el tiempo de ver el magnífico escenario. Mientras me cambiaba al uniforme de la escuela, se escuchó un aviso por los altavoces. La escuela poseía como propiedad una isla en el sur, algo que sorprendió a la mayoría al enterarse. El crucero avanzaba directamente hacia esa isla, donde pasaríamos una semana completa en una especie de internado. Supuse que sería un hospedaje de primera clase, con la posibilidad de disfrutar tanto de la vegetación como de las playas. Como fui de las últimas en ir a desayunar, en el camino vi a varios estudiantes dirigirse directamente a la cubierta del barco. Seguramente estaban emocionados por el anuncio y querían ser los primeros en ver la isla. Yo no me apresuré, prefería disfrutar de este tiempo libre sin clases, exámenes ni estudios. Al llegar a la cubierta, los pocos estudiantes presentes ya se habían separado por clases, formando grupos visibles que mantenían cierta distancia entre sí. Al poco rato, la tensión entre las clases comenzó a hacerse evidente, especialmente cuando algunos de mis compañeros iniciaron una discusión con otra clase. Sudou salió en defensa de ellos, enfrentando a un estudiante que despreciaba a nuestra clase. Según sus palabras, nosotros, los defectuosos del primer año, debíamos comportarnos de forma obediente y sumisa. Obviamente, esas palabras fueron ofensivas y afectaron a varios de mis compañeros. Lo sorprendente fue que Sudou logró contenerse, no inició ninguna pelea y se llevó a sus amigos a otro lado. Ese repentino cambio en su actitud quizás se debía a lo cerca que estuvo de la expulsión en los últimos exámenes. Seguramente eso lo hizo reflexionar sobre la forma en que actúa con los demás. Puede que finalmente estuviera comprendiendo que reaccionar explosivamente ante cualquier provocación solo lo pondría otra vez al borde de la expulsión. Con ese momento tenso superado, varias de mis compañeras de clase se acomodaron en otra sección libre de la cubierta, algunas riendo, otras conversando mientras miraban el mar. Entre ellas, Kusida reía animadamente mientras conversaba con algunas de sus amigas, aunque, a los pocos segundos, ella fue llamada por alguien. Hola, hey, Kusida-chan. ¿Tienes un minuto? ¿Qué pasa? No pude escuchar mucho de lo que hablaban, pero noté que Ike estaba muy nervioso al dirigirse directamente a Kusida. Los observé apartarse un poco del grupo para tener una charla más privada. Al poco rato de comenzar, Ike exclamó con alegría por algo que ella le dijo. Kusida le respondió con una pequeña sonrisa, mientras él seguía emocionado. Sin embargo, en su rostro se percibía una expresión sutil, no parecía disfrutar realmente de aquella conversación, sobre todo ante la reacción exagerada de Ike. En ese momento, sus ojos se cruzaron con los míos. Se dio cuenta de que la estaba observando discretamente. Pensé que frunciría el ceño o me lanzaría alguna mueca, pero en lugar de eso me regaló una sonrisa breve y enigmática, antes de apartarse y caminar hacia otro lado. No sé si debería preocuparme por ese gesto. Estoy seguro de que no intentará nada drástico frente a tantos estudiantes. Pero esa sonrisa, más que tranquilizarme, me dejó con la sensación de que ocultaba algo. Me aparté un poco del grupo que habían formado mis compañeros de clase, más que nada porque todos los estudiantes ya habían llegado a la cubierta del crucero. Incluso los 4 grandes grupos se habían dividido en pequeños conjuntos, cada uno tomando un lugar cerca de la barandilla para observar el océano. Aproveché una zona vacía y me coloqué ahí, evitando que otros estudiantes se amontonaran alrededor. Al dar un vistazo rápido a mis compañeros, noté que Horikita no estaba presente. En cierto modo, eso me indicaba que algo le ocurría, posiblemente relacionado con su salud, ya que no creía que se perdiera un anuncio hecho directamente por la escuela. Además, era una señal de que estos avisos no eran estrictamente obligatorios para los estudiantes. Atención, estudiantes. Reúnanse en la cubierta. Pronto podrán ver la isla. Durante unos minutos, tendrán ante ustedes un escenario magnífico y espléndido.
Ese anuncio se había repetido varias veces desde que llegué, asegurándose de que nadie se perdiera el momento en que nos acercábamos a la isla. A los pocos minutos, una silueta apareció en el horizonte, la isla. Mientras el crucero avanzaba cada vez más hacia ella, la silueta crecía, revelando que no se trataba de un lugar pequeño en absoluto. A diferencia de la fuerte conmoción del día anterior, todos los estudiantes permanecieron en silencio, asombrados ante la vista. Tal vez la idea de pasar una semana entera en un sitio así era algo que todavía no podían asimilar. Sin embargo, no podía disfrutar al igual que los demás, pues sentía a alguien acercarse detrás de mí. Buenos días, Ayano Kouji-kun. Es bastante emocionante, ¿no lo crees? Le respondí con un leve asentimiento. No entendía por qué se me acercaba tan repentinamente, sonriendo con tanta alegría. Recordé aquella sonrisa que me dio hace unas horas. ¿Acaso estaba pensando en hacer algo ahora? ¿Y Horikita-san? ¿Sigue sin querer venir? No, debe estar en su cuarto. Parece que no es alguien que disfrute de las vacaciones. Entiendo. Sé que algunas de mis amigas son sus compañeras de habitación. Me dijeron que pasó toda la mañana en cama. Puede que realmente le esté ocurriendo algo. Si es así, supongo que no se siente del todo bien. ¿Sabes? Mis amigas también comentaron que la vieron salir por la tarde, como si quisiera encontrarse con alguien. Esa declaración me puso en alerta. Mi mano, que descansaba sobre la barandilla, bajó sutilmente hasta el bolsillo donde guardaba el celular. Bastaba con presionar el botón de encendido y mover la pantalla para activar el método de publicación. No obstante, mientras los segundos pasaban, Kusida no hizo nada sospechoso. Solo permaneció allí, en silencio, mirando el océano con una sonrisa. Me sorprende cómo Horikita parece confiar en ti. Incluso cuando evita hablar con los demás, se toma el tiempo si se trata de ti, Ayano Kouji-kun. Supongo que, al ser compañeros de asiento, de una forma u otra terminamos hablando, aunque sea de cosas triviales. Puede ser, pero desde que se dio a conocer como la salvadora de Sudo, algunos de nuestros compañeros la están poniendo en alta estima. Incluso unos pocos ya la consideran nuestra líder. Si eso continúa, quizá ella no tenga tiempo para hablar contigo, Ayano Kouji-kun. Tomaré en cuenta tu consejo, Kusida. La conversación terminó ahí. Kusida no añadió nada más y ambos nos quedamos mirando el mar en silencio. Me sorprendía que actuara con tanta naturalidad, como si la discusión de ayer nunca hubiera existido. Quizá era parte de un plan suyo. Conociéndola, sabía que era capaz de manipular o amenazar si lo consideraba necesario. Debía mantenerme alerta. Cualquier palabra suya en mi contra tendría más peso que las mías, dado que yo no contaba con reputación ni apoyo social en la clase. El crucero se acercó aún más a la isla, pero en lugar de dirigirse directamente a la playa, comenzó a rodearla, girando en torno a su perímetro a velocidad constante. No entendía por qué no se detenía y seguía dando vueltas alrededor. Lo más extraño era que, desde la cubierta, podían distinguirse varias construcciones y espacios que no parecían naturales, una cabaña, un descampado, lo que parecía una cueva, y otros lugares claramente modificados por intervención humana. Al estar en esta parte de la cubierta, era más fácil percatarse de esos detalles. Finalmente, el barco dejó ese extraño rumbo y se detuvo no muy lejos de la costa. Antes de que alguien preguntara, una nueva voz resonó en los altavoces. A partir de aquí, descenderemos a una isla deshabitada propiedad de la escuela. Los estudiantes deben cambiarse de camiseta, revisar sus maletas y equipaje según las normas, y no olvidar llevar sus teléfonos. Guarden todas sus pertenencias personales en sus habitaciones. Dado que existe la posibilidad de que no puedan usar el baño por algún tiempo, por favor háganlo ahora. Las dudas que comenzaban a surgir se disiparon cuando los estudiantes regresaron a sus habitaciones. Desde el lugar en donde estaba, podía ver cómo algunos miembros del personal estaban preparando 4 grandes embarcaciones. Si lo dedujera, pensaría que estaban siendo preparados para cada clase. Sin perder más tiempo, yo también me dirigí a mi dormitorio. Tenía el presentimiento de que ese extraño recorrido alrededor de la isla ocultaba algo. Sea lo que fuera, lo descubriríamos pronto. Siguiendo las indicaciones, volví a mi habitación. Dentro ya estaban Sakura y Asebe, que habían terminado de cambiarse y alistaban sus prendas de repuesto. No había rastro de Karuizawa, hasta que salió del baño vestida igual que nosotras. No entendía la razón de cambiarse ahí dentro. Una cosa era evitar vernos en paños menores, pero solo nos estábamos poniendo el uniforme de gimnasia.
Al mirar a Sakura y a Sebe buscando alguna explicación, ellas solo negaron con la cabeza. Como en la mañana, Karuizawa no nos dirigió la palabra y salió de la habitación. Su actitud comenzaba a inquietarme, más que despreciarnos, parecía querer evitarnos en lo posible. Un contraste evidente con su supuesto liderazgo como Yaru. Dejando esos pensamientos de lado, junto con Sakura y Asebe volvimos a la cubierta, tal como se nos había indicado. Allí, cada estudiante parecía sorprendido por lo que había en ese lugar. En un extremo de la cubierta, en la zona de aterrizaje de transportes aéreos, destacaba una aeronave con el logo de la corporación Cápsula pintado en grande. Varios estudiantes se quedaron boquiabiertos, era uno de los modelos más avanzados que la compañía había creado. Con todos los alumnos del primer año reunidos, los profesores comenzaron a agruparnos por nuestras respectivas clases. Desde este punto, comenzando por la clase A, iniciaremos el descenso en orden. Está prohibido llevar teléfonos a la isla. Entréguenlos a su maestro principal. El profesor Mashima, profesor a cargo de la clase A, hizo esa declaración causando una gran confusión entre los estudiantes, los cuales no entendían la razón de esa restricción. Aunque tenían dudas, obedecieron y entregaron sus celulares a sus respectivos profesores. Con eso finalizado, se nos pidió formar filas al frente de cada clase de manera ordenada. Desde la izquierda estaba la clase A, y al extremo derecho, nuestra clase D. Con las filas hechas, los profesores se pusieron enfrente de nosotros, siendo que Chabashira Sensei dio un paso al frente para poder hablarnos a todos. Explicaré las reglas de conducta cuando lleguemos a la isla. Hasta entonces, esperen aquí. Muchos de nosotros estábamos incómodos por el calor. La cubierta estaba completamente expuesta al sol, y no tardaron en surgir quejas, algunos pedían que se apresuraran, otros murmuraban sobre lo sofocante que resultaba estar allí. La mayoría de los estudiantes se mostraban incrédulos ante tanto control, teléfonos confiscados, pertenencias restringidas, reglas estrictas. A mi lado estaba Horikita. A primera vista parecía tranquila, pero noté cómo se frotaba los brazos de manera inconsciente, como si buscara aliviar una sensación de frío que no correspondía al ambiente. Ella mantenía una expresión relativamente normal, aunque ese gesto repetitivo de sobarse el brazo delataba que algo no estaba del todo bien. ¿Aún seguías durmiendo en tu cuarto? No, estaba leyendo. No te vi en el desayuno ni en el anuncio de la mañana. Era una lectura interesante, perdí la noción del tiempo. A pesar de nuestra conversación de ayer, seguía igual de terca, ocultando su evidente cansancio. ¿No te parece extraño lo cautelosos que son? Confiscar teléfonos, restringir pertenencias, demasiado para unas vacaciones. Tienes razón, están tomando demasiadas medidas cuando, a lo mucho, lo único que se hará es jugar en la playa. ¿Crees que se trate de un tipo de prueba? Es lo más probable. La idea del internado que supuestamente íbamos a tener en la isla ya me era algo que no iba a pasar, con solo la vestimenta de gimnasia y algunos cambios para la semana, solo me daba a sospechar que no nos relajaríamos esos 7 días. Confiscaremos sus identificaciones. A cambio, usarán estas pulseras. Serán castigados si se las quitan sin permiso. Chabashira Sensei nos enseñó como un dispositivo similar a un reloj. Además de marcar la hora, tenía GPS incorporado para localizar a cualquier estudiante en caso de emergencia. Con esa explicación terminada, ella volvió a su lugar dando pase al profesor Mashima. Me alegra que todos hayan llegado a salvo. Con las reglas aclaradas, damos inicio a la primera prueba especial del año. El silencio se quebró en un instante. La sorpresa recorrió a todos, algunos no entendían, otros se mostraban inquietos. Lo que parecía un viaje de vacaciones se revelaba como una ilusión. El periodo de prueba será de 1 semana. Termina al mediodía del 7 de agosto. Vivirán como un grupo en esta isla desierta. Dependerá de ustedes tomar sus propias decisiones. Que comience la prueba de supervivencia. Esa declaración desató un gran revuelo entre todos los estudiantes. La mayoría no podía creer lo que acababa de decir el profesor, las voces se mezclaban entre murmullos de incredulidad y quejas abiertas. Solo algunos se mantuvieron firmes, atentos a cada palabra. Supuse que eran los respectivos líderes de sus clases, y como tal, debían mostrarse serenos, esta sería la primera prueba real en la que tendrían que guiar a sus compañeros. Desvié mi mirada hacia Horikita. A pesar de la estabilidad y control que intentaba aparentar, una leve inquietud se reflejaba en su rostro. Era consciente de que, en una prueba de supervivencia como esta, su estado de salud sería un obstáculo serio.
Superar algo así exigiría a todos los estudiantes llegar al límite, tanto mental como físicamente. No pude evitar suspirar con resignación. Recordé porque Chabasira Sensei me había llamado aquel día, sabía perfectamente lo que tendríamos que afrontar como clase y quería que yo les diera cierta ventaja. Como si quisiera reafirmarlo, sentí su mirada fija sobre mí mientras mis compañeros discutían y se quejaban por la prueba. Ese gesto suyo era un recordatorio de todo lo que habíamos hablado, una amenaza velada que aún pesaba sobre mí, y la obligación de cumplir con lo que me había impuesto para mantenerme a salvo. La realidad era clara, esta semana no sería un simple campamento escolar. Sería una prueba dura, diseñada para poner a prueba nuestra resistencia, nuestra capacidad de organización y, sobre todo, nuestra confianza mutua. Una semana problemática y decisiva para mí.